Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, como también se usa en esos mismos fondos del FES para financiar el Estado de la Nación, que fue coordinado en esta última sesión, la de 2025, por Natalia Morales, quien yo tuve el privilegio de que 2 veces fuera alumna mía. Ahí siempre el privilegio es de un sentido. El privilegio es mío de tener a los estudiantes. Yo sé que yo soy un profesor bastante disperso, enredado, de manera que ahora que los estudiantes de un colega le han estado felicitando por las clases que da, yo sé que lo felicitan a él por la estupenda docencia que hace, y a mí me hubiera gustado ser un estupendo profesor, pero tengo el privilegio de que la universidad me da ese espacio y me da este espacio. Y Natalia Morales la conocí entonces cuando ella no se imaginaba que en 2025 le iba a tocar la experiencia de coordinar la edición del último Estado de la Nación de mi no pariente, Jorge Vargas Culel, que también creo que es un homenaje a Jorge, es un homenaje a todos ustedes en el Estado de la Nación, y creo que debe sentirse muy orgullosa y muy complacida. ¿Me equivoco, Natalia? Bueno, muchas gracias, don Juan, por la invitación. Efectivamente, tengo muy bonitos recuerdos de mi época de la universidad, y por supuesto que me acuerdo de los cursos en los que usted fue profesor. Y no crea, yo lo tengo en muy buena estima, porque además coincidíamos en el bus de Heredia, cuando viajábamos, cuando era estudiante. Entonces, muchísimas gracias, y muchas gracias por la invitación para ahondar. Efectivamente, este año tuvimos una producción muy fructífera. Publicamos 4 informes a la salida, ¿verdad?, de Jorge como director, que está acogiéndose a su jubilación, pero efectivamente es un honor conversar al respecto de los temas que trae este último informe del Estado de la Nación. Hay que decirlo, por lo menos en 2 años, y no sé si antes ocurría, 15 UCR les acompañó en el lanzamiento, y déjeme decirle que no sé si fue porque haya sido alumna mía o porque es herediana. Ahora tuvimos este año una herediana dirigiendo el Estado de la Nación, y tenemos también una herediana como gerente general del INEC, y debe haber otros más, y son 2 mujeres, eso me da mucho gusto. Pero déjeme decirle, Natalia, que en lo de economía se sacó un 12/10 en la presentación que hizo. Fue clara, fue precisa, pero si yo sigo hablando, usted no habla. Por favor, cuéntenos de lo que quiera resumir de ese. Sí, tal vez antes de entrar en el detalle de los hallazgos, es importante mencionar qué es el informe Estado de la Nación para las personas que no nos conocen. El informe, tenemos 31 años de publicar de manera consecutiva un análisis sobre el desempeño del país, pero ese análisis no lo hacemos en solo una recopilación de indicadores, sino es cómo contribuyó la economía y la política en el desarrollo humano. ¿Y qué es el desarrollo humano? No es más ni menos que el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Que esas generaciones puedan realizar la vida que desean, vivir plenamente y tener recursos económicos para satisfacer esas necesidades básicas. Entonces, después de 31 años de publicar en esta edición, el informe lo que señala
es que generalmente nosotros tratamos de resumir los hallazgos en mensajes o ideas que le lleguen a la gente. Entonces, el informe analizamos 4 grandes áreas: la equidad y la integración social, las oportunidades económicas, los recursos naturales en armonía con la naturaleza y el fortalecimiento de la democracia, es decir, cómo la democracia contribuye al desarrollo de las personas. Entonces, al 2000, nosotros analizamos generalmente con más énfasis los datos del último año. En esta oportunidad sería 2024 y el primer semestre del 2025. Y lo que señalamos es que el país mostró un desempeño económico y social positivo, digamos, tuvo un repunte en ese desempeño, buenos indicadores macroeconómicos, por así decirlo, y ese desempeño, ese positivo desempeño fue reconocido por organismos internacionales que permitieron, por ejemplo, mejorar la calificación de riesgo. Sin embargo, decimos que ese desempeño es como mirar una foto con lente reducido. Es ver, enfocarnos en una parte de una fotografía, pero cuando ampliamos el lente y tratamos de entender qué historia hay detrás de esa imagen, nos damos cuenta que ese repunte tiene fragilidades y amenazas. Entonces, nosotros en el informe lo que tratamos es efectivamente de recopilar la mayor cantidad de fuentes de información, estadísticas, aplicar técnicas, análisis metodológicos para entender la realidad nacional, pero no enfocarnos solo en los indicadores tradicionales. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en el país en el 2025 tuvo un crecimiento económico de un 4,3%, una cifra buena si la comparamos con el promedio de América Latina y el promedio del mundo, pero ese crecimiento económico no se está traduciendo, por ejemplo, en bienestar para todas las personas. Seguimos teniendo grupos que están excluidos de ese bienestar. Por ejemplo, la pobreza también tuvo una reducción importante en el 2024 y en este 2025 también mostró por segundo año consecutivo una reducción, pero cuando vamos a entender qué factores hay detrás de esa reducción de la pobreza, lo que nos damos cuenta es que son factores poco robustos. ¿Qué es un factor robusto? Bueno, la pobreza puede disminuir, por ejemplo, por mayor crecimiento económico que se traduce en más empleos de calidad para las personas, o por ejemplo porque tenemos más programas sociales que se traducen en capacidades de la población, sobre todo población infantil y adolescente. Esa no es lo que está pasando en los últimos años y no son factores que explican la reducción de la pobreza, sino más bien es, por ejemplo, un crecimiento del empleo informal o el aumento de otras fuentes de ingreso que pueden ser muy vulnerables. Y también hay un factor muy interesante que tiene que ver con el cambio demográfico. Un país que está envejeciendo. Con el cambio demográfico, Natalia, vamos a pedirle al canal que nos invite para el siguiente segmento. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. Hoy el tema es el Informe Estado de la Nación 2025. El último informe del Estado de la Nación 2025 dedica su capítulo 3 al tema económico y vaya hallazgos. Los retos económicos para Costa Rica no son pocos ni fáciles. Y aunque el ritmo de crecimiento podría ser hasta envidiable a nivel regional, este contrasta con profundas desigualdades y vulnerabilidades que amenazan el futuro. El informe subraya una preocupante desconexión entre el crecimiento de la producción y la generación de empleo, así como una brecha cada vez mayor entre la productividad laboral y los salarios. En otras palabras, una porción cada vez menor de la riqueza generada en el país permanece en los hogares costarricenses. La estabilidad macroeconómica es un cimiento logrado por esta economía, pero no es suficiente para construir el futuro próspero al que debemos aspirar. Hoy es evidente que Costa Rica enfrenta el desafío de transformar su crecimiento económico en un desarrollo que genere respuestas inclusivas y sobre todo sostenibles. Hay que reducir la desigualdad y hay que diversificar más la economía. ¿Cómo hacerlo?
Hablaba doña Natalia del cambio demográfico, y el cambio demográfico, los que tienen años de acompañarnos saben que es un tema que nos es muy importante, porque yo tengo una asociación con el Centro Centroamericano de Población. No puedo decir que soy discípulo de Luis Rosero, porque él es menor que yo. Pero es un tema que a través de ellos, y lo que sí puedo constatar del cambio demográfico es que Natalia me conoció hace más de 20 años, de manera que el cambio demográfico, mi barba, y esa tal vez es la cosa más notable, no era blanca como es ahora. Es más, sospecho que tenía apenas algunos tonos, pero ese es mi caso. El país va hacia una población que, si no entiendo mal, en el 2050 va a ser de 5.4 millones de habitantes, y ese va a ser la cima. Entonces, una de las tragedias es ¿quién va a pagar la jubilación de doña Natalia? Yo me moriré un día de estos, de manera que la jubilación mía no es problema. Pero vean ustedes, esa sonrisa de doña Natalia, ¿cómo se la puede quitar el que no haya suficientes contribuyentes a los sistemas de... Pero ese no es el tema del Estado, pero el cambio demográfico tiene un montón de consecuencias. No, miras que sí lo analizamos este año, los efectos que tiene el envejecimiento de la población. Por ejemplo, y ahora retomando lo que usted mencionaba, desde que yo era estudiante de universitaria, ya sabíamos que a esta fecha, o sea que al 2025, íbamos a tener cada vez más población adulta mayor. O sea, los datos demográficos los sabemos con décadas de anticipación. Y el país se ha preparado poco para ese envejecimiento. Por ejemplo, ahora usted lo mencionaba, en 25 años, al 2040 o 2050, vamos a tener casi a más de una cuarta parte de la población con edades mayores de 65 años. Actualmente es un 15%. Entonces, vamos a estar envejeciendo. Somos uno de los países de América Latina que envejece más rápidamente, en menor tiempo del que le tomó, por ejemplo, a los países más desarrollados que hoy tienen una vejez plena. Y no pareciera que, por ejemplo, la seguridad social, la institucionalidad social y la población, porque esto también incide, o sea, tiene que ver con la población, nos estemos preparando para ese envejecimiento. Tenemos una ultra baja tasa de fecundidad, o sea, cada vez las mujeres tienen menos hijos e hijas. 1.4 por mujer. Exactamente, o sea, cayó muchísimo más fuerte de lo que pensábamos hace 30 años. Y además tenemos una alta esperanza de vida. Eso es un logro del sistema de salud pública de este país. Somos uno de los países con mejor esperanza de vida en el mundo. Entonces, claro, tenemos una población que envejece y que puede vivir muchos años. Por ejemplo, al 2040 podemos tener 4 veces más la población de 80 años o más que tenemos hoy. Y todo eso tiene que adaptarse en la institucionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que esas personas adultas mayores vivan con calidad de vida. ¿Qué vamos a hacer si la mitad no tiene derecho a una pensión contributiva, no tiene ingresos para vivir su vejez? Esos son retos. ¿Cómo hacemos también que esas personas, una vez jubiladas, sigan integrando la sociedad, sigan activas, sigan generando, por ejemplo, una integración con la comunidad, con las familias? Entonces, analizamos este tema en el capítulo social de este año. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, actualmente muchos de los servicios de atención para personas adultas mayores son costosos y excluyentes. O sea, una familia que tenga que hacerle frente, por ejemplo, a un centro de atención diurna, o una persona que llegue a acompañar a una persona adulta mayor en el hogar, puede costar en promedio 400,000 colones. Y para poner un parámetro de comparación, la mitad de las personas que trabajan en este país ganan menos de 400,000 colones. Entonces, ese es un tema que realmente nos va
o nos está impactando y que va a ser todo un reto y que ya deberíamos de estar previendo cómo mejorar la calidad de vida, cómo, por ejemplo, prevenir la dependencia de las personas adultas mayores, estilos de vida saludables, coordinar mejor la institucionalidad, las redes de cuidado, no solo de infantiles, sino de personas adultas mayores, y que esas personas en su vejez se sientan parte de una sociedad. Y ahí hay un tema importante. Yo tuve una instancia en la que me tocó cuidar a alguien que tenía cáncer, y una de las cosas que descubrí es que yo no sabía cómo cuidar a alguien. Entonces, tuve aquí invitado a alguien que fue ministro de Salud y presidente de la Caja, y le decía, bueno, debería haber en el sistema educativo algún curso que a los jóvenes les enseñe el cuidado de enfermos. Y entonces me dijo, bueno, la verdad es que le propuse algo semejante a la ministra de Salud, a la ministra de Educación, y me dijo que había un problema con que los profesores de matemáticas e inglés supieran matemáticas e inglés, de manera que los esfuerzos en el sistema educativo estaban complicados. Y sí, estamos hablando del país que tenemos, y ese país que con los ojos del Estado de la Nación se mira. Afortunadamente ustedes lo miran y hacen señalamientos y propuestas. Sí, efectivamente. Y por ejemplo, este tema de los cuidados sigue siendo asumidos por las mujeres, y eso les limita su autonomía económica y su inserción laboral, que es uno de los grupos que se ha visto más excluidos de las oportunidades y derechos para potenciar su vida más plenamente. Y eso lo tuvimos de manera trágica y lamentable y gloriosa en la pandemia, pero hablaremos de eso y de otros temas en el siguiente segmento. Regresamos, amigas y amigos, con doña Natalia, de quien, repito, me siento muy orgulloso. Y uno de los 4 segmentos del estudio, como dijo ella, es el tema de política, democracia, gobernanza, y desde siempre el Estado de la Nación ha puesto mucho énfasis, que es un tema cuatrianual con un bianual en las elecciones cantonales, y el ojo de don Ronald y de muchas otras personas va muy en ese tema. Y es un tema que no voy a decir que se me va a caer el pelo de preocupación por lo que estamos viviendo y lo que viene, pero la que sabe es Natalia. Por favor, doña Natalia. Sí, el informe lo que señala es que el sistema político o la democracia en Costa Rica está basada en 3 poderes de la República: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y es un sistema diseñado para la cooperación entre poderes. Si hay cooperación, si hay diálogo entre los poderes, hay más probabilidad de obtener buenos resultados de política pública. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en los últimos años tenemos un sistema político enfrascado en conflictos y ataques entre poderes. Esos ataques generalmente vienen del Poder Ejecutivo con más intensidad, sobre todo en el 2024 y este año 2025, y eso impide entonces ese diálogo y esa cooperación entre poderes. Y eso nos está generando que cada vez la institucionalidad pública haga menos entregas de bienestar a la población. Eso genera un descontento en la población hacia el sistema político, hacia los poderes de la República, y por lo tanto
eso limita mucho o de cierta forma genera retrocesos en la calidad de la democracia y un alejamiento de las personas del sistema. Y eso se refleja, y nosotros decimos que el país tiene una erosión de la cultura cívica democrática. ¿Qué es esto? No es más ni menos que cada vez la población participa menos en el proceso electoral. Las personas tenemos la posibilidad de escoger, de elegir a nuestros gobernantes, y eso es un poder muy importante de ejercer. Pero en las últimas elecciones, si comparamos, por ejemplo, el 2002 con el 2022, la participación electoral ha caído fuertemente. En la última elección participaron solamente el 60% del padrón electoral, es decir, solo 6 de cada 10 personas que tenía derecho a ir a votar efectivamente ejerció su voto. Y lo que vemos es que entre los factores que inciden en esta menor participación electoral está, por ejemplo, la desigualdad económica o la desigualdad de ingresos, donde todos los grupos, todos los estratos sociales han caído su participación, pero esa caída ha sido más fuerte en el segmento más pobre de la población. Efectivamente, eso se explica porque el sistema no trabaja para ellos no reciben los beneficios del estilo de desarrollo que tiene el país, y por lo tanto no se ven identificados con las personas que toman las decisiones. Pero también otro grupo que ha caído muy fuertemente son los estratos de clase media, y eso sí es muy peligroso para una democracia, porque se dice que los estratos medios son la base de las democracias, y alejar la posibilidad de que estas personas ejerzan su derecho al voto es un peligro. El otro factor que incide es el cambio generacional, que ya hablamos ahora, y que efectivamente el cambio generacional se refleja también en la participación. Todos recordaremos, los que tenemos tal vez más de 40 años, que uno estaba deseando cumplir 18 años para salir a votar, ejercer ese derecho. Bueno, las nuevas generaciones cada vez están menos interesadas en la política. Tienen percepciones de que la política, o sea, ellos no se identifican con la institucionalidad, con los políticos, los y las políticas, y por lo tanto están ajenos. Y a eso tiene que ver también un cambio con la sociedad que tenemos, donde cada vez tenemos más medios digitales, más formas de comunicarnos ya no verbalmente, recibimos mucha información vía digital, y eso además mucha esa información tiene sesgos o son mentiras, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí de información de las nuevas generaciones, y eso también incide en la menor participación electoral. Entonces, bueno, de cara al marco electoral, nosotros cada 4 años tratamos de contribuir al proceso electoral a través de una plataforma con información útil para informarnos sobre, por ejemplo, los planes de gobierno de los y los partidos políticos que proponen en diferentes ámbitos, y eso es, digamos, los invitamos a consultar toda esta información que ponemos a disposición y a informarnos bien. Nos queda como medio minuto, Natalia. ¿Dónde las amigas y amigos pueden encontrar esas contribución del Estado de la Nación? Eso es una plataforma que se llama votemoscr.com. Los invitamos, ahí vamos Repítalo, a estar. por favor. Votemoscr.com. Ahí tenemos toda esa información. Tenemos el votómetro, que es una aplicación también interesante, donde tenemos una comparación de los y las candidatos y las diferentes opiniones que tienen sobre diversos temas, que son muy útiles también para que nos den a nosotros información para análisis posteriores. Pues felicitarla por el espléndido trabajo que hizo, felicitar a la distancia a don Jorge, felicitar a todo el equipo de Estado de la Nación, que ustedes son multitudes, aunque el trabajo es demasiado, pero también hay muchas manos a través de las distintas universidades y todo lo demás, y pues
esperemos que todo eso que el Estado de la Nación hace sea útil para que la gente tome una decisión adecuada y que ojalá los próximos 4 años sean menos conflictivos y se entienda que los poderes de la nación están para ir juntos y no para que desde uno de ellos, y con el aplauso de buena parte de la población, discrepar violentamente de los otros. A las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y de nuevo muchas gracias. No, muchas gracias, don Juan Rafael.